Hoy os traigo un vídeo muy especial porque es la primera colaboración que hacemos desde Memorias de Pez. Para ello nada mejor que un paisano de nuestra tierra, Asturias, profesor de historia y poseedor de uno de los mejores canales históricos de todo YouTube. Hablamos de Peter del canal El Cubil de Peter, un canal al que puedes suscribirte en el enlace que os dejo en la descripción. Y ojo, este vídeo es solo la primera parte. La segunda parte consta de otras 10 super curiosidades, pero esta vez del Imperio Español, y lo podéis ver en el Cubil de Peter, una vez más en el enlace que os dejo de la descripción. Y ya sin más dilación vamos con las 10 curiosidades sobre la Reconquista. Nos vamos a 1223 para conocer el origen de uno de los clásicos del refranero español, que no es otro que el irse por los cerros de Úbeda. En ese año, en Úbeda, hubo una batalla en la que se enfrentaron el rey Fernando III el Santo y las tropas almohades. Cuando Fernando III se dispuso a entrar en combate, se percató de que faltaba uno de sus altos mandos, con parte de su ejército. Fernando III tuvo que conquistar Úbeda sin él. La sorpresa vino cuando el desaparecido, Álvar Fáñez, conocido como el Mozo, apareció con una insólita excusa. Y es que, verdad o no, no se le ocurrió otra cosa que decir que se había perdido en los cerros de Úbeda. Tras la batalla de Covadonga en el 722 y el triunfo de las fuerzas acaudilladas por el noble visigodo Don Pelayo, la primera monarquía cristiana del norte peninsular tuvo su primera expansión territorial efectiva a costa de los territorios musulmanes con Alfonso I, noble de origen cántabro que se casó con la hija del primer monarca del reino Astur, Ermensinda. Sin embargo, tras su reinado y el de su hijo Fruela I, que acabó asesinado tras una conjura de nobles contrarios a su gobierno, llevaron al trono sucesivamente a Aurelio, Silo, Mauregato y Bermudo, que englobaron un periodo conocido como el de los reyes holgazanes, calificativo que fue acuñado por diversos historiadores para definir esta etapa de la monarquía asturiana que duró 23 años, en donde hubo muy pocas ganas de guerrear, escaseando las acciones militares contra las fuerzas islámicas, todas ellas dirigidas simplemente a mantener a duras penas las fronteras del joven reino situado en el norte peninsular. Entre la entrada de los musulmanes en el año 711 y el final de la Reconquista, sellado en el 1492, transcurrieron casi 8 siglos, concretamente 781 años. Desde entonces, tan solo han transcurrido 527 años, es decir, desde el año 711, los musulmanes han estado 254 años más habitando en la península ibérica que estando fuera de ella. Sí, algo que unió entre comillas a cristianos y musulmanes durante el desarrollo del periodo de la Reconquista fue compartir un enemigo común, los vikingos. La primera aparición documentada de estos pueblos del norte de Europa por territorios peninsulares data de la época de Alfonso III el Magno, en el siglo IX, cuando intentaron saquear la actual A Coruña. Después, tras sitiar Lisboa, prosiguieron su periplo hacia el sur, tomando temporalmente Cádiz y llegando hasta la propia ciudad de Sevilla, plantándose así en el mismo corazón del Emirato de Córdoba, gobernado por aquel entonces por Abderramán II. 12 años después, esta vez liderados por Bjorn Costado de Hierro, supuesto hijo del legendario Ragnar Lodbrok, volvieron a la península, sitiando Santiago de Compostela, saqueando Lisboa y conquistando Algeciras, ciudad desde la que se lanzaron al saqueo de plazas controladas también por fuerzas de Abderramán, como Murcia, algunos pueblos costeros de Baleares e incluso Pamplona, sí, Pamplona, capital del reino cristiano del mismo nombre, al que llegaron remontando, según se cree, el río Ebro, y donde también llegaron a hacer prisionero a su mismísimo rey, García Iñiguez. La batalla más importante de la Reconquista fue la batalla de Navas de Tolosa, una batalla en la que una coalición formada por diversos reinos y voluntarios cristianos derrotó al imperio almohade en una clara inferioridad numérica. La batalla se decidió con la llamada Carga de los Tres Reyes. Esta carga fue tan épica como histórica. En ella, Alfonso VIII de Castilla, Pedro II de Aragón y Sancho VII de Navarra se pusieron al frente de las tropas cristianas y encabezaron una carga contra el corazón del ejército musulmán, que fue destrozado. La carga llegó hasta el mismísimo campamento almohade, donde se encontraba la tienda del rey musulmán. Allí, su guardia negra se prestaba a defender la plaza. Los navarros, con su rey al frente, rompieron las cadenas que formaban los esclavos de su guardia negra y desde entonces se incorporaron las cadenas al escudo de Navarra.
Uno de los acontecimientos que más marcó la conciencia de la era medieval en Europa y por extensión también en la península fue la aparición de la mortífera peste negra en 1348. Esta, según se cree, llegó a los territorios de la actual España a través del mar, concretamente con las ratas infectadas por la bacteria Yersinia pestis que viajaron como polizones en los barcos provenientes del este del Mediterráneo y que atracaron en puertos del Levante peninsular como Barcelona o Valencia. Pedro IV el Ceremonioso, monarca de Aragón por aquel entonces y uno de los protagonistas de las conquistas cristianas más relevantes del siglo XIV, quedó realmente traumatizado por la virulencia de la infección. Algo entendible cuando, por ejemplo, según las estimaciones que algunos historiadores han hecho, murió aquejada de esta enfermedad entre un 70 y un 75% de la población que en ese momento habitaba la actual Cataluña. También en Castilla, gracias a las actas de las Cortes de Valladolid de 1351, tenemos constancia de los estragos de la peste, pues se describe un panorama realmente desolador, consecuencia directa de los efectos de la epidemia. En este sentido, es muy difícil cuantificar las pérdidas humanas durante esta época, pero algunas estimaciones afirman que la península ibérica, antes de la aparición de la peste, tenía una población en torno a los 6 millones de personas. Tras su paso, se superaron a duras penas los dos, una auténtica calamidad que no distinguió ni entre reinos ni entre religiones. Otro símbolo que ha llegado hasta nuestros días es el que aparece en la bandera de Asturias, la Cruz de la Victoria. La cruz actualmente se encuentra en la Catedral de Oviedo. Cuenta la leyenda que la cruz de madera que se encuentra en el interior de la Cruz de la Victoria fue la que el rey Don Pelayo enarboló en la batalla de Covadonga, librada en el 722 y que resultó ser la primera victoria cristiana sobre las tropas musulmanas que dieron lugar al inicio de la Reconquista. Sin embargo, las pruebas del carbono 14 ya han refutado la teoría de que esa es exactamente la cruz que utilizó Pelayo y que su creación data más o menos del año 900. Tras la caída definitiva del Califato de Córdoba en el 1031, la conquista de los reinos cristianos de los territorios del centro y el sur peninsular se intensificó de forma evidente, siendo el momento de mayor auge de las famosas órdenes militares y legendarios guerreros como Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador. Y esto fue así por la disgregación de los antiguos territorios califales en pequeños reinos autónomos gobernados por caudillos árabes conocidos como taifas. Estos, para poder sobrevivir, empezaron a pedir ayuda a los nuevos y pujantes reinos cristianos, naciendo un sistema conocido como de parias, palabra que tiene su origen en el término latino pariare, que significaba pagar. Este, en definitiva, consistió en el pago de un impuesto que una taifa musulmana hacía a un reino cristiano para que la defendiera y la protegiese de otras taifas. Y aquí lo más curioso del asunto, de otros reinos cristianos. Con esto, al final, quedó claro que durante esa época, Dios y Alá fueron las dos caras de la misma moneda. A pesar de que durante la Reconquista cristianos, musulmanes y judíos convivieron en diversas ciudades, especialmente en Toledo, a la que se le apodó la ciudad de las tres culturas, el final de la Reconquista trajo una etapa de intolerancia religiosa. En 1492, los judíos fueron expulsados de la península ibérica. En 1502, Isabel la Católica declaró obligatoria la conversión al catolicismo dentro del Reino de Castilla, y en 1526, Carlos I hizo lo propio en Aragón. A principios del siglo XVII, los moriscos, es decir, los musulmanes convertidos forzosamente al cristianismo, fueron expulsados. A su vez, en 1478 los reyes católicos crearon la Santa Inquisición para preservar de forma represiva la ortodoxia cristiana. Alfonso VI, hijo de Fernando I de León y la reina Sancha, fue sin lugar a dudas uno de los reyes más particulares de la Reconquista. Protagonista del enfrentamiento con el Cid, que acabó con el mítico caballero desterrado a tierras valencianas, también fue el principal promotor de algunas de las conquistas cristianas más importantes del siglo XI. La más relevante, la de Toledo en el 1085, hizo que el monarca sacase a relucir su megalomanía, proclamándose sin ningún tipo de rubor a su entrada en la plaza recién tomada como emperador de toda Hispania y de las dos religiones. Sin embargo, este subidón de ego fue bastante pasajero, pues apenas un año después, los recién llegados almorávides, liderados por el caudillo Yusuf ibn Tasufín, le propinaron una sonrojante derrota en Sagrajas, cerca de Badajoz, donde gran parte de su ejército y sobre todo su flamante orgullo fueron liquidados. Sin embargo, la grave crisis dinástica desatada en el norte de África, lugar de origen de los almorávides, obligó a su líder a regresar a su tierra para apaciguar la situación, aliviando de forma muy oportuna la presión musulmana sobre las tierras cristianas controladas por nuestro colega Alfonso. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que hayáis disfrutado del vídeo y que hayáis sacado unos cuantos apuntes para soltarle a tu cuñado en la próxima comida familiar o para quedar de ilustrado cuando lo cueles en alguna conversación con tu jefe. También espero que hayáis disfrutado con Peter y recordaros que podéis suscribiros a su canal, El Cubil de Peter, donde toca un sinfín de temas históricos con el rigor y la documentación exhaustiva por bandera.
También puedes suscribirte a Memorias de Pez si aún no lo estás, darle a like al vídeo y comentar acerca de la Reconquista. ¡Un saludo a todos!